Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo hoy a un nuevo módulo que es el de farmacología ocular. Los coordinadores por fuerza mayor no van a poder estar, lamentablemente, pidieron disculpas, así que bueno, me va a tocar a mí presentar al primer orador, que es un placer, es un amigo de la casa. Es el doctor Manuel Nicole. Él es especialista en catarata y cirugía refractiva, es director del curso de posgrado de cirugía de catarata de la UBA, que hacemos con la UBA, y además es vocal de la actual comisión directiva de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Manu, Nicoli, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, querido. Hola, gracias Fabio por la presentación. Buenas tardes a todos. Y quiero agradecer obviamente la invitación eh, a los doctores Sars, a los doctores Breiliano, que son los coordinadores del módulo de fármaco. La verdad que muchas gracias por la invitación y vamos a comenzar por el tema que me han dado, que es los antiinflamatorios no esteroides. Nosotros cuando utilizamos los colirios tópicos, tenemos que saber que obviamente permiten actuar en el segmento anterior del ojo sin los efectos adversos sistémicos. Recuerden que entre un 17 y un 20% de las drogas son absorbidas y se absorben a través de las membranas celulares de la córnea, tanto del epitelio como del endotelio. Tenemos una absorción a través de la conjuntiva, que es el área de mayor área de absorción. Y también tenemos la conjuntiva perilímbica, que se absorbe vía transescleral. Cuando nosotros hablamos de la cascada inflamatoria, recuerden que nosotros tenemos un trauma quirúrgico, una lesión de la membrana celular de los fosfolípidos, se activa la fosfolipasa A2, que se produce el ácido araquidónico, entran en juego las ciclooxigenasas que llevan este ácido araquidónico a prostaglandinas inestables intermedias con la posterior síntesis de prostaglandinas bioactivas. Estas prostaglandinas bioactivas tienen un efecto fisiológico que conducen a la inflamación. Hay migración de leucocitos, hay hipersensibilidad al dolor, hay vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular. Entonces, cuando hablamos de las COX y dentro de las COX, dentro del ciclo, de la ciclooxigenasa que conducen a la inflamación patológica, podemos hablar que la COX-1 tiene un rol homeostático, se expresa constitutivamente en la mayoría de los tejidos, pero es pobremente expresada en el epitelio pigmentado y retinal. Y la COX-2 tiene otro rol más patofisiológico, y la expresión de la misma es inducida por condiciones patológicas, o sea, hay un incremento de la síntesis de prostaglandinas. Y la isoforma principal está inducida por citoquinas en células epiteliales del pigmento de retina humano. Eh, la inhibición de la síntesis de inflamación cuando tenemos un trauma quirúrgico y la membrana celular de los fosfolípidos es lastimada, nosotros tenemos toda una cadena de inflamación donde ahí vemos la acción de las ciclooxigenasas produciendo la síntesis de prostaglandinas y yendo a unas prostaglandinas bioactivas con producción de la inflamación. Cuando nosotros realizamos la inhibición de la COX, está bloqueando la síntesis prostaglandina, vemos que se actúa sobre la ciclooxigenasa y eso permitiría que no se sinteticen, obviamente, las prostaglandinas y disminuyendo la inflamación. Entonces, toda cirugía que nosotros hacemos en el ojo tiene un daño tisular e induce inflamación, ya sea una cirugía normal, sin complicaciones, ¿sí? O si tenemos complicaciones durante la cirugía, traumas iris o posteriores como una endoftalmitis o una inflamación posterior. Y obviamente si tenemos fragmentos de cristalino retenido, va a generar inflamación posoperatoria y todo esto genera esa cascada. Entonces, recuerden que los corticosteroides, después vamos a ver una clase, ¿dónde actúan? Inhibiendo la fosfolipasa, tanto que reducen la inflamación y dolor mediante el bloqueo de la síntesis de prostaglandinas,
y al bloquear esta síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de la actividad de la fosfolipasa A2. Con respecto a los AINES, que vamos a hablar hoy, los AINES realizan la inhibición a nivel de la ciclooxigenasa. ¿Esto qué quiere decir? Que reducen inflamación y dolor mediante el bloqueo de la síntesis de las prostaglandinas y al bloquear esta síntesis de prostaglandina inhibiendo la ciclooxigenasa. Los AINES tópicos son un componente crítico cuando realizamos una cirugía de catarata perioperatorio, ya que prevenimos y trata el dolor e inflamación asociada con la cirugía de catarata, reduce el riesgo de inflamación relacionada con las complicaciones asociadas a la cirugía de catarata, como el edema macular, tan importante que después vamos a dar unas palabras, y es útil en pacientes con cirugía de catarata con riesgo habitual, que tengan procedimientos sin complicaciones y que puedan desarrollar un edema macular. Dentro de los AINES, contamos en el mercado con una cantidad de AINES como el Brofenac, el Nepafenac, Ketorolac, que tienen un componente antiinflamatorio, produciendo analgesia y reducen el síndrome de Ewing-Gas, que es el edema macular postoperatorio en la cirugía. Disminuyen la miosis intraoperatoria, muchas veces son utilizados preoperatoriamente también para mantener una miosis durante el intraoperatorio, ya que nos favorecen en eso. Y vamos a también hablar después dos o tres palabras que algunos tienen una acción sobre el biofilm bacteriano, como el Brofenac y el Ketorolac, y también son utilizados en escleritis, pterigios, conjuntivitis alérgicas, edemas maculares cistoides, y muchas veces cuando son utilizados con los esteroides tienen una sinergia postquirúrgica bastante importante. Entonces, los AINES inhiben la producción de prostaglandinas por la vía de la ciclooxigenasa, distintas clasificaciones, como tenemos distintos tipos, como los salicilatos, los indoles, los ácidos fenilalcanoicos, las pirazolonas, como los distintos tipos dentro de los AINES, y hay distintas propiedades farmacológicas. Eh, el único que tiene una estructura química lipofílica y es una prodroga es el Nepafenac, que después vamos a ver algunas características del Nepafenac. El diclofenac tiene una estructura lipofílica y no es una prodroga, pero el único que tiene, recuerden esto, la forma lipofílica y de prodroga es el Nepafenac. Nosotros sabemos que durante la cirugía de catarata puede haber complicaciones tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio. Fíjense las complicaciones intraoperatorias como la ruptura capsular posterior, que tiene una incidencia de 1.5 a 3.5, a veces puede ser un poquito menor, tal vez en manos ya con más experiencia. Puede haber pérdida de vitrio, vitrectomías anteriores, lesiones del iris, del cuerpo ciliar, puede haber pérdida de material nuclear al vitrio, hemorragias, tanto supracoroides como vulvares. En el postoperatorio puede haber edema macular citoideo, edema corneal, puede haber una alteración con el lente, dislocación del lente ocular, o tengamos que hacer una remoción, un intercambio, la incidencia de endoftalmitis, el desgarro, rotura, desprendimientos de retina y la iritis persistente. Toda cirugía, a pesar de tener una casuística, nosotros podemos llegar a tener siempre alguna incidencia de complicaciones. Con respecto al biofilm, ¿qué es el biofilm? Recuerda que es una estructura colectiva de microorganismos que se adhieren a la superficie y está revestida por una capa protectora. Y estos microorganismos en el biofilm se organizan de forma que las bacterias de mayor resistencia ocupan la parte externa y protegen al resto de las bacterias sensibles, por lo que este biofilm es una resistencia a las antimicrobianas. Por eso es importante saber que hay ciertos AINES que pueden, como el Brofenac y el Ketorolac, que pueden tener una incidencia directa al destruir este biofilm. Aumenta la dispersión de las bacterias, ese es el momento al aumentar la dispersión de las bacterias, aumenta la susceptibilidad bacteriana y con eso podemos lograr potenciar la acción antibiótica, dándole un antibiótico, asegurando la eliminación de los microorganismos. Por eso muchas veces es utilizada en el preoperatorio para tener una acción directa sobre este biofilm, que es el que nos va a producir esa resistencia y al destruirla, al tener un impacto hacia el biofilm, podemos tener un mejor acceso y una mejor respuesta antibiótica. Entonces, el uso de los AINES ya está globalmente aceptado, ampliamente aceptado. Esto es una cuestionario realizado en la Academia Americana de Oftalmología,
ya hace unos años, pero fíjense que ya eh, en tres cuartas partes de los cirujanos prescriben o recomiendan AINES en todos los pacientes de cirugía de catarata. Yo creo que ahora es un poco aún mayor este porcentaje. Y hay guías, propuestas, pero fíjense que muchas veces en un paciente con riesgo normal, ¿sí? Con un riesgo normal, es una cirugía normal, a veces se comienza un día o 2 días antes de la cirugía al dar en los AINES y después, por lo menos en 6, 7 semanas, se utilizan como algo habitual junto con el esteroide y junto con el antibiótico que se utiliza en la primera semana. Y en pacientes de alto riesgo, tal vez lo vamos a utilizar con mayor cantidad de días preoperatorio y posoperatorio. Recuerden que los pacientes de alto riesgo que tienen un mayor riesgo de inflamación y de complicaciones asociadas después de la cirugía de catarata son los pacientes diabéticos, ¿sí? Con uveitis, con glaucoma, oclusión venosa, edema macular y membrana epiretinal. Cuando hablamos de la biodisponibilidad del mepafenaco, sabemos que es mayor que la de los demás peines oftálmicos tópicos que utilizamos. Este es un estudio multicéntrico de doble ciego que se utilizó de una sola dosis, que midieron la concentración del nepafenaco en los pacientes el tiempo después de la dosis y su concentración en el humor acuoso, donde vieron que el nepafenaco tiene una mayor acción dentro del ojo y mayor cantidad de tiempo. E inhibe la síntesis de prostaglandinas como cualquier AINE y recuerden que ingresa al ojo como prodroga, que es el nepafenaco, y se activa adentro del ojo en anfenaco a través de hidrolasas intraoculares que están en el cuerpo ciliar, las ónulas y el iris. Con respecto al edema macular cistoideo, eh, vamos a hacer 2 o 3 palabritas. Recuerden que es muy importante en la cirugía de catarata y en cualquier otro tipo de cirugía, porque puede haber una acumulación de líquido en las capas plexiformes externas y nuclear interna con formación secundaria de espacios quísticos. Sí, esto fue descrito ya hace bastantes años por Ruby, Irvine y Gas Norton ya en el 66 con otras descripciones. Entonces, recuerden que en una FACO no complicada el riesgo de edema macular cistoideo es de 1 a 6%. Hay veces que lo podemos ver angiográficamente o si utilizamos un OCT eh, de polo posterior, también lo podemos ver. A veces son clínicos y el 1 al 12% tiene una disminución de la agudeza visual y podemos decir que puede ser, según la evolución, clasificado en agudo, tardío y crónico y recurrente, el agudo dentro de los primeros 4 meses, el tardío a partir de los 4 meses y el crónico cuando dura más de 12 meses. Aparece entre la cuarta y la 12 semanas de posoperatorio y tiene un pico entre la cuarta y sexta semana posoperatorio. Recuerden que en las otras técnicas utilizadas antes, como la extracción intracapsular y la extracapsular, las incidencias eran mayores. La intracapsular era del 50% y la extracapsular de un 20%. Hay distintas etiopatogenias y distintas teorías. Una es la atracción vítrea, puede haber un vítreo encarcelado en la herida corneoescleral o corneal, la dilatación y la contracción pupilar, da una atracción vítrea anterior y de la base del vítreo que produce que aparezca. La teoría inflamatoria es, bueno, hay una alteración en la barrera mucosa y en la retina interna, retina, vítreo, fotofobia y demás de papila. O también hay una teoría de fototoxicidad, que hay unos daños hacia los vasos retinianos y el epitelio pigmentario retiniano, y ahí está una fuga de los capilares o una disminución de la absorción del epitelio pigmentario retinal, hay salida de radicales libres, producción de prostaglandinas y esto produce el edema. ¿Qué factores de riesgo? La diabetes, la hipertensión, la uveitis previa, la oclusión venosa previa, la membrana retinal, la retinopatía diabética preoperatoria, paciente con glaucoma utilizando prostaglandinas. Obviamente si tenemos una rotura capsular, en una capsulotomía posterior, si hay una pérdida de vitrio, incisión, incansación de iris, cuando fijamos un lente a iris o de cámara anterior. Fíjense todos estos factores de riesgo que habíamos comentado antes que pueden producir en pacientes con mayores riesgos, tendríamos que utilizar los AINES
previamente por más días y posteriormente a la cirugía por más días también. El tratamiento en general hay una resolución espontánea, el 80% resuelve, mm, pocos son crónicos, el 1 al 3%. Hay una marcada, en los pacientes que tienen sintomatología, hay una marcada reducción de la agudeza visual, y a veces se observan quistes foveales, atrofia del epitelio pigmentario y agujeros maculares lamelares. Entonces, el tratamiento, en general, en este tipo de casos, se utilizan esteroides y AINES que van a combinarse para atacar las distintas fases de la inflamación. Los esteroides en la fosfolipasa 2 y los AINES en la ciclooxigenasa, disminuyendo la producción, obviamente, de prostaglandinas, disminuyendo la inflamación y la producción de leucotrienos que producen quinotaxis y permeabilidad. Todo esto atacando para disminuir todo eso. Y el objetivo del tratamiento es que tenga mayor penetración con un ideal nivel terapéutico. Hay que reducir la inflamación del segmento anterior y que tenga una buena tolerancia al tratamiento y que sea una buena combinación. Puede haber tratamiento médico tópico, inyecciones perioculares, corticoides a nivel subcutáneo, inyecciones intravítreas y de antiangiogénicos y de corticoides también. Y en casos severos, tratamientos quirúrgicos con la realización de la. Eh, en general utilizamos colirios, combinamos el AINE tópico con el corticoide tópico, por lo menos de 4 a 6 semanas. Esos son los colirios no esteroides que utilizamos y los colirios esteroides, acetato de prednisolona al 1%. Y podemos utilizar cualquier AINE que tengamos disponible para tratar esto. Y acuérdense de 4 a 6 semanas, en general con una buena resolución del caso. Muchas gracias. Eh, Buenísimo, Manu. ¿Hay alguien que quiera, algún alumno que quiera hacer alguna pregunta? De paso, aprovecho y saludo al doctor Marcelo Burstein. Marcelo, querido, ¿cómo andás? Hola Fabio, ¿cómo va? Hola a todos, buenas noches. Bien. Acá la doctora Belurta, Manu, pero no. Ah, acá está escribiendo. No sé si la llegás a leer. Dice que el diclofenac es el único, que vos No, el dijiste que el Nepafenac diclofenac. es el Nepafenac, que es lipofílico, y es prodrogo. Ah, ok. Está bien, ahí te está agradeciendo. Sí. Ah, ahí está, Manu. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no, seguimos con la siguiente clase, que está a cargo del doctor Marcelo Burstein. Gracias, Manu. Gracias, Fabio. Gracias a ustedes. Un abrazo. No, por Samuel. favor, un abrazo grande, querido. Chao. Bueno, si no hay preguntas, continuamos con la segunda clase a cargo del doctor Marcelo Burstein, que es del servicio de uveitis del Hospital Italiano de Buenos Aires. Marcelo, ¿todo bien? Bien, Fabio, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien. Marcelo, bueno, cuando quieras, hoy estamos comenzando el módulo este de fármaco. Dale, Lamentablemente los coordinadores, que son el doctor Sassi y Guido Bergliano, no pueden estar por fuerza mayor, pero bueno, nada, todo tuyo la clase, el módulo, ¿sí? dale. Cuando quieras. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, como siempre, a la SAO y a todos por estar acá. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es corticoides tópicos y sistémicos. Bien, lo primero que nos tiene que importar a nosotros es entender qué son los corticoides. Los corticoides son básicamente hormonas que trabajan a nivel orgánico en el cuerpo, que se producen en la glándula suprarrenal y que tienen un efecto que es tanto antiinflamatorio como inmunosupresor y que además permiten regular la respuesta del cuerpo ante diferentes tipos de estrés y ante algunas funciones metabólicas diversas. Es decir, que el propio organismo ya produce corticoides de forma endógena. Para nosotros, desde la oftalmología, los corticoides son el puntapié de tratamiento en inflamación ocular.
cualquiera sea el origen. Es decir, nosotros la mayor parte de los procesos inflamatorios oculares vamos a terminar tratándolos o iniciar en realidad el tratamiento con corticoides. Estos están utilizados para tratar la inflamación en todos los segmentos oculares, es decir, no hay un segmento ocular en el cual nosotros no logremos aplacar un proceso inflamatorio utilizando corticoides. ¿Cuál es la historia de esto? Ya en 1949, Kendall Hensch y colaboradores publican muy buenos resultados utilizando corticoides en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Y a partir de esta publicación es que se hace extensivo lentamente, pero hasta el día de hoy vemos que los corticoides están en todas las especialidades y se extensivo a todas las ramas de la medicina. Bien, los corticoides sabemos que tienen dos mecanismos de acción. Uno es el mecanismo de acción genómico, lo veremos un poquito más adelante, y el otro es el mecanismo de acción no genómico. El mecanismo de acción no genómico principalmente tiene lugar a nivel de la membrana celular, ¿sí? Donde los corticoides inhiben la acción de la fosfolipasa, impidiendo la liberación del ácido araquidónico, que posteriormente, como explicaba Manu recién, es el elemento que nutre a la ciclooxigenasa para después continuar con la cascada inflamatoria y de señalización intra e intercelular. Bueno, los corticoides actúan a nivel inicial, impidiendo la liberación del ácido araquidónico mediante el bloqueo de la fosfolipasa A2. A nivel ocular, entonces, podemos encontrar este mecanismo de acción fuertemente establecido a nivel del iris, del cuerpo ciliar, de la córnea o incluso también de la esclera. Bien. Y también, por otro lado, tenemos lo que son los mecanismos de acción genómicos. Dentro de los mecanismos de acción genómicos vamos a encontrar una cantidad de receptores intracelulares, es decir, los corticosteroides entran dentro del citoplasma, se unen a un receptor intracelular, este complejo receptor corticoide migra hacia el núcleo y produce la represión de algunos genes y la inducción de otros genes. Es decir, por un lado funciona como un activador y por el otro lado también funciona como un inhibidor. La función inhibidora, precisamente, es la que nos da a nosotros un mecanismo principalmente antiinflamatorio. En tanto, la activación es la que produce principalmente la mayor cantidad de los eventos adversos. Dentro de la acción metabólica podemos ver que los corticoides van a intervenir en el metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos, en el equilibrio electrolítico, dentro de lo que es el funcionamiento del sistema cardiovascular. Tienen también una acción antiinflamatoria inmunosupresora. Actúan también sobre la musculatura estriada, sobre el sistema nervioso central, incluso también sobre los elementos formes de la sangre, altera digamos, la distribución incluso de linfocitos en el organismo, y por supuesto también tiene acción sobre otros sistemas hormonales. En oftalmología, como dije anteriormente, los utilizamos principalmente para aplacar procesos inflamatorios, disminuir lo que es la inflamación postraumática, y acá también vamos a considerar la inflamación quirúrgica como una inflamación postraumática, ralentizar la cicatrización, bien, los corticoides alteran la proliferación fibroblástica y esto disminuye entonces los fenómenos cicatrizales exagerados, bien, y eso también nos ayuda a nosotros en prevenir algunas cicatrizaciones anómalas a nivel ocular. Bien, por ejemplo, dentro, aunque no funciona del todo, como por ejemplo en la PBR. Y por supuesto, de acuerdo al sitio de acción a donde nosotros queramos llegar, cuál va a ser la vía de aplicación o la vía de utilización de los corticoides. Con respecto a la penetrancia, ¿sí? Para que el corticoide pueda entrar de forma completa y de forma suficiente en el ojo, es importante conocer ciertos aspectos. Por un lado, la córnea sana, es decir, cuando tenemos una córnea con epitelio, endotelio y estromas sanos, va a ser atravesada por moléculas bifásicas. El epitelio y el endotelio son altamente lipofílicos, en tanto el estroma es un medio hidrofílico. Entonces, todas las formulaciones, en realidad más que nada las formulaciones tópicas, apuntan a modificar la penetrancia ocular, cambiando la manera en la que nosotros combinamos la medicación con diferentes vehículos. Entonces, como dije anteriormente, la vía de administración va a depender mucho del proceso a tratar. No es lo mismo si nosotros queremos tratar un paciente que tiene una alteración inflamatoria en la superficie ocular, que no está respondiendo bien al tratamiento inicial, a si nosotros tenemos un paciente que presenta un edema macular cistoideo o un edema de Berlin o
por ejemplo, desprendimiento de retina exudativo secundario a una enfermedad de Arada. Bien, entonces, dependiendo cuál es el sitio de acción y cuál es el origen de la inflamación a tratar, cuál va a ser la estrategia de tratamiento. Sin embargo, y esto es importante tenerlo presente, no importa cuál sea la estrategia de tratamiento, no importa cuál sea la vía de administración, todas van a confluir en un punto crucial que es el retiro paulatino de la medicación. Nosotros no vamos a retirarle, en la medida de las posibilidades, nunca un corticoide de manera abrupta a un paciente que está recibiendo estos tratamientos. Principalmente, este cuidado lo vamos a tener sobre todo en pacientes que están recibiendo corticoides sistémicos, pero en el uso de corticoide tópico también van a ver, sobre todo quienes estén en residencias quirúrgicas, que el retiro se trata de hacer de forma escalonada y no retirarlo de forma abrupta. Dentro de lo que es hoy, con lo que hay disponible en el mercado, no nos vamos a entrar en detalles, no tengo ningún interés comercial con ninguna de estos laboratorios, pero es importante que ustedes vean que no es lo mismo aquellos corticoides que tienen formulación, por ejemplo, alcohólica, como la fluorometolona o el FML liquifilm, que es fluorometolona, cuya principal utilización es a nivel de la superficie ocular. En la medida que vamos avanzando en corticoides que tienen diferentes formulaciones, diferente potencia también antiinflamatoria, hasta llegar al difluprednato, que es aquel que tiene mayor potencia antiinflamatoria y mayor penetrancia. Dependiendo del tipo de proceso que nosotros querramos tratar, el nivel de inflamación va a depender qué formulación elijamos, qué frecuencia de utilización y por supuesto también el tiempo de uso de la misma. Con respecto a lo que es los corticoides, también sabemos que en lo que es la administración local podemos considerar también la administración periocular. En tanto, con lo que veíamos anteriormente, son todas gotas de utilización tópica, bien, nosotros también en algunos casos vamos a considerar la administración periocular de corticoides. ¿En qué fenómenos? Y bueno, por ejemplo, en fenómenos que son recurrentes o crónicos, en tratamientos a mediano plazo, en aquellos pacientes en los que nosotros querramos dejar una dosificación persistente de corticoide en pacientes que sepamos que no son respondedores al corticoide, bien, que no son pacientes que generen cuadros de hipertensión ocular o que no tengan, por supuesto, escleromalasias o antecedentes de adelgazamiento escleral, puesto que los corticoides implantados a nivel periocular, una de las principales consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que pueden inducir una escleromalacia, una perforación ocular, y por supuesto también el nivel de inflamación que maneja el paciente. Si nosotros tenemos un paciente que presenta un cuadro de escleritis que no estamos logrando resolverlo con medicación bioral como antiinflamatorios no esteroides y corticoides tópicos, pero el paciente no es candidato a recibir, por ejemplo, un corticoide sistémico porque puede tratarse de un paciente diabético con un mal control de su glucemia, podemos considerar también como una vía local el depósito de triamcinolona o de betametasona o dexametasona a nivel subconjuntival. Entonces, en aquellos pacientes en los que nosotros vemos que el uso tópico puede ser insuficiente, pero no son candidatos a recibir un tratamiento por vía sistémica, el tratamiento periocular es otra de las alternativas. Dentro también de lo que son las administraciones, por supuesto, podemos considerar las administraciones la administración de medicación intraocular. Es decir, podemos considerar el uso de corticoides directo al vítreo, tanto sea dexametasona como triamcinolona, que son las principales formulaciones que utilizamos en el día a día en la práctica, y como también podemos evaluar el implante de dispositivos de liberación prolongada, como por ejemplo puede ser el Osurdex, no tengo ningún interés comercial, pero es el que tenemos disponible en Argentina, o el Retisert, el cual no tenemos disponible en Argentina, que es un implante de fluocinolona. Bien, ¿cuáles son las consideraciones a tener presente en estos casos? Bueno, por supuesto, al igual que en el caso de la administración periocular, los dispositivos de liberación prolongada presentan ciertos beneficios, como que lo es la disponibilidad continua de medicación a dosis de tratamiento, y que es independiente de la posología del paciente. ¿Cuál es la limitante que tenemos en el tratamiento tópico? Que es muy difícil saber si el paciente cumple o no cumple. El compliance va a estar muy controlado por la relación médico-paciente y por lo que nos refiere el paciente. En tanto, en los dispositivos de liberación prolongada, estos son implantes que liberan al paciente de la responsabilidad de cumplir con la posología. ¿Cuáles son los riesgos? Y bueno, por supuesto, los riesgos que son inherentes al fármaco, como por ejemplo, la producción de un glaucoma cortisónico,
bien, o los inherentes al procedimiento, como lo es el desgarro, el desprendimiento de retina, o en el caso de que por algún motivo hayamos decidido implantarlo en un paciente fáquico, la generación o producción de cataratas. Bien, y por supuesto en los pacientes pseudofáquicos, la migración del dispositivo hacia cámara anterior. Dentro de lo que es la utilización de medicación sistémica, bien, nosotros tenemos que tener presente que no siempre la patología ocular y el uso de corticoides sistémicos va a estar vinculado a la existencia de una patología sistémica. Es decir, que el corticoide sistémico también es una herramienta que tenemos que considerar en pacientes que presentan únicamente patología ocular. También tengamos presente que los corticoides son un excelente bombero, pero es precisamente eso, son tratamientos de rescate. Si nosotros tenemos que darle corticoide sistémico a un paciente, tengamos presente que el corticoide sistémico va a tener un principio y ojalá, salvo que haya alguna condición del paciente que nos lo impida, un fin. No va a ser un tratamiento a largo plazo. ¿Por qué? Precisamente por lo que hablábamos, tiene muchos efectos adversos. Los corticoides, como mencionábamos al inicio de esta pequeña charla, afectan múltiples elementos del organismo y el uso crónico puede traer aparejado la aparición, entre otros casos, por ejemplo, de osteoporosis, de alteraciones hormonales, alteraciones en el metabolismo glucémico, alteraciones en el metabolismo óseo. Entonces, es muy importante cuando nosotros vamos a considerar utilizar tratamiento sistémico de corticoides, evaluar el riesgo versus el beneficio. Y a su vez también es importante que conozcamos cuál es la potencia relativa y la dosis equivalente entre los corticoides. No es lo mismo tratar a un paciente con prednisona a tratar a un paciente con hidrocortisona. Bien, tengamos presente también que hay muchas formulaciones que a veces les indicamos al paciente que son combinaciones de depósito, como por ejemplo los corticoides inyectables de depósito. Tengamos presente que vamos a tener una fracción de la medicación que va a actuar de forma veloz y vamos a tener medicación que va a actuar de forma prolongada en el tiempo. Y esto también lo tenemos que considerar, puesto que una vez que nosotros colocamos un corticoide de depósito, ya sea intramuscular o periocular, es muy difícil que revirtamos los efectos de esa medicación. A nivel periocular vamos a tener que llevar al paciente a quirófano y hacer un lavado con una peritomía, lo cual es muy agresivo para el ojo. Y a nivel sistémico, una vez que lo inyectamos, hay que dejar que el mismo cuerpo lo metabolice. Entonces es muy importante al momento de decidir utilizar corticoides sistémicos, evaluar el riesgo-beneficio. ¿En qué casos? Por ejemplo, en un paciente que tiene osteoporosis, en un paciente con una diabetes de mal manejo de la glucemia, en un paciente hipertenso que sabemos que tiene un mal control de su presión arterial. También es importante si nosotros consideramos el tratamiento sistémico, haber descartado previamente la existencia de cuadros infecciosos que requieran un abordaje previo. Por ejemplo, en el caso de la sífilis, en el caso de la tuberculosis, o en el caso de pacientes que puedan estar cursando cualquier otro proceso infeccioso que nosotros estemos obligados a descartar antes de iniciar tratamiento sistémico con corticoides. Dentro de los adversos, vamos a considerar entonces, como les decía recién, no solamente los eventos adversos oculares, sino también los sistémicos. Bien, en los oculares, la producción de catarata es la cabeza, una de las principales complicaciones que vamos a obtener, junto con el desarrollo de un glaucoma cortisónico. Bien, a nivel de lo que son los sistémicos, bueno, ahí tiene una lista enorme de todas las cosas que pueden aparecer y esta lista se queda corta. Bien, por eso es importante repasar bien la farmacología de los corticoides, que no es el objetivo de la charla, para tener bien presente cuál es el seguimiento que le vamos a hacer a estos pacientes. Por supuesto, también estos eventos adversos van a estar asociados a la dosis y al tiempo. Es decir, no es lo mismo un paciente que esté 6 meses bajo corticoterapia con dosis que arrancan en 40 o 60 miligramos 40 o 60 miligramos día o 1 miligramo kilo día de peso, y que va a estar meses recibiendo estas dosis, versus un paciente que recibe una única inyección de dodecadrón o una dosis del Tizona vía oral de 16 miligramos previo a una intervención por un antecedente de un proceso inflamatorio ocular. Bien, por supuesto, nosotros sabemos que por más prevención y cuidados que tengamos y por más que conozcamos al paciente, algunos de estos efectos van a ser idiosincráticos. Y esto es importante mencionárselo al paciente, no solamente en el uso de corticoides. Es importante explicarle a los pacientes que toda medicación puede tener en alguna persona un evento adverso que
excede a la capacidad de previsión del profesional de la salud y del sistema. Esto es lo que llamamos un evento idiosincrático y es importante aclarárselo al paciente antes de darle cualquier tipo de medicación sistémica. Y por supuesto, también otros eventos adversos a considerar son los que están asociados a la administración del corticoide y al retiro del mismo. Si nosotros tenemos a un paciente que ha recibido del Tizona durante 3 o 4 meses, sabemos que muy probablemente ese paciente tenga inhibido el eje cortisónico en el cuerpo. Entonces, retirarle el corticoide de forma abrupta puede llevar a una insuficiencia suprarrenal, a una enfermedad de Addison. Entonces, en estos casos es donde nosotros tenemos que plantear esto que hablábamos anteriormente, que es el retiro paulatino de la medicación. Y esto es importante explicárselo al paciente, que una vez que nosotros entremos en este proceso de tratamiento prolongado con corticoides, el retiro también va a ser escalonado, también va a ser lento y va a requerir un monitoreo de los síntomas sistémicos y también, por supuesto, que no reaparezca el proceso inflamatorio que estábamos buscando tratar. Entonces, esto no es una pregunta para que respondan, sino para que siempre lo tengan presente, es qué consideraciones tengo que tomar antes de indicar un corticoide, cualquiera sea la vía de administración. Bien, lo primero y principal ¿es la mejor opción? Lo segundo, ¿es nuestro paciente candidato a recibirlo? Lo tercero, descarté todas aquellas etiologías a las cuales si yo les doy un corticoide estoy tirando nafta al fuego. 4. ¿Hay algún otro tratamiento que yo no haya probado antes de iniciar un corticoide? Y 5. ¿Es mi paciente un buen candidato para recibir el corticoide? No todo paciente es buen candidato. Hay pacientes que a veces, por diferentes motivos, tenemos que ver una alternativa de tratamiento que tal vez requiera un proceso más lento, antiinflamatorio, pero que a la larga termine siendo más favorable. Y es por eso que en el caso de que ustedes requieran iniciar una terapia con corticoide, les sugiero que hagan para sí mismos todo este screening de si descartamos todo lo que teníamos que descartar, si evaluamos al paciente en su contexto, bien, si evaluamos adecuadamente el cuadro del paciente, si tenemos algún otro tipo de alternativa terapéutica y habiendo descartado todos estos elementos, bueno, este ya es el momento sí de tomar la decisión y de indicarle el corticoide al paciente. Es fundamental que al momento de darle el tratamiento al paciente le den las pautas de alarma, ¿sí? Disminución de la visión, ojo rojo, aparición de lesiones, aumento de temperatura corporal, cualquier elemento que ustedes consideren que en el cuadro del paciente o en el contexto del paciente puede representar una pauta de alarma, y esto es debido a la vía de administración, a la dosis, es importante que ustedes le planteen al paciente y que le dejen en claro cuál es la vía de consulta para llegar a ustedes nuevamente. Entonces, bien, habiendo terminado con esto, no sé si hay alguna pregunta. La idea no es que tengan presente todos los detalles del uso de corticoides, pero sí estas pautas para que al momento de ir a estudiar sepan cómo encarar el tema. Eh, a ver si... No, yo no veo preguntas, pero aprovecho a ver si hay alguna pregunta que quieran hacer. ¿No hay preguntas? Bueno, 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 acá terminaste, Marce. estamos. Mi tema, corticoides tópicos y sistémicos, estamos. Bueno, bueno, buenísimo. Entonces, nada, agradecerte como siempre. ¿Eh? Gracias por estar, Marcelo. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora le tocaría al doctor Mendaro, que bueno, todavía no ha entrado. No sé, Guido, si vos querés largar vos, no sé. ¿Me escuchás, Guido? Bueno, vamos a esperar ahora, entonces esperemos unos minutitos.
Fabio, ¿ahí me escuchás? Sí, Guido. Ah, genial, porque justo ahí vi el mensaje. A ver, Ah, comparto pantalla y dale, porque bueno, ya Marcos todavía no arrancamos, pues. entró, entonces para no estar perdiendo tiempo, ¿viste? Dale, dale, sí, obvio. A ver. Ahí se ve la presentación bien. Sí, maximizala, ponerla en presentación, porque se ve más Ahí, ahí chiquita. la, ahí la puse Ahí en está, presentación, ¿no se ve? ahí está. Sí, sí, ahí sí. Listo, genial, bueno, arrancamos. Muchas gracias por la Dale invitación a cuando la quieras. SAO. Yo voy a dar una clase de antimicóticos. Antes que nada, para arrancar, lo que hay que tener en cuenta de los hongos es que ellos tienen una pared celular, que es una estructura característica de ellos, que les confiere mucha resistencia y la diferencia de las bacterias. Entonces, casi todos los fármacos que tenemos antibacterianos son inútiles para los hongos, por eso tenemos los antimicóticos. Esta pared celular se encuentra compuesta principalmente por glucanos, quitina y glicoproteínas. Y esto es lo que le confiere que necesitamos los antimicóticos justamente para atacar a los hongos. Dentro de la clasificación de hongos tenemos los filamentosos y las levaduras. Lo más importante en oftalmología dentro de las levaduras es tener en cuenta la cándida y dentro de los filamentosos los aspergillus y los fusarios. Ahora vamos a ir viendo algunos fármacos y la diferencia entre las levaduras y los filamentos a la hora de la medicación. Los antimicóticos que tenemos se pueden diferenciar por estructura, tenemos los polienos, los azoles, las alilaminas, los lipopéptidos, las pirimidinas y entre otros. Lo más importante que vamos a ver son algunos polienos y los azoles, principalmente la natamicina, y bueno, algunos azoles como los triazoles de fluconazol y traconazol, o los de segunda generación, que son el boriconazol, que son los que más usamos en oftalmología hoy en día. También tenemos, para diferenciarlos por el mecanismo de acción, tenemos aquellos antifúngicos que actúan sobre la membrana citoplasmática, los que actúan sobre la pared y los que actúan sobre el núcleo. Como vemos, los que más usamos en oftalmología, como hablamos, los polienos y los azoles, son los que actúan sobre la membrana citoplasmática. Dentro de la membrana citoplasmática, en general, todos se unen al ergosterol o actúan inhibiendo la síntesis de ergosterol, que esto lo que genera es un desbalance de la membrana celular y por algún motivo, así sea por aumentar la permeabilidad o no dejar que se genere el ergosterol, no se puede desarrollar correctamente la membrana celular y lleva a la muerte celular. También tenemos algunos que actúan sobre la pared celular, como es en los lipopéptidos, que lo que hacen es, como hablamos, la pared celular está compuesta por quitina, glucano y proteínas. El más conocido es el que inhibe la síntesis de glucanos, entonces de esta forma no se lleva a cabo el desarrollo de la pared celular. Y también tenemos algunos que actúan a nivel del núcleo, que son los antimetabolitos, es la flucitosina, y lo que actúa es inhibiendo la creación de la pirimidina, entonces con eso no podemos, el hongo no puede sintetizar el ADN y no puede seguir reproduciéndose. Este es un pequeño resumen de lo de recién. Ahora vamos a encararlo un poquito más a la oftalmología per se. Bueno, lo más común que veamos en oftalmología y micosis son las queratitis micóticas. También podemos tener blefaritis micóticas, endoftalmitis micóticas y, bueno, mucomicosis. Vamos a hablar propiamente de los medicamentos. Les voy a explicar cuáles son los que más se usan. Vamos a nombrar varios, algunos no se usan más. La natamicina es uno muy, muy importante. De hecho, es el único aprobado por la FDA para el tratamiento de queratitis micóticas. Es muy importante a la hora de atacar hongos filamentosos, como dijimos el Fusarium y el Aspergillus, y no tiene tanta eficacia contra la levadura, principalmente la cándida, ya que, como vamos a ver, entre la cándida, Aspergillus y Fusarium son casi el 100% de las micosis que afectan a los. Bueno, como hablamos, es de elección contra queratitis de hongos filamentosos. Tiene una penetración limitada, por eso, si, por así decirlo, el hongo ya ingresó al ojo, no vamos a tener mucha respuesta. Esto es más para superficial, ya que solo alrededor del 2% es biodisponible luego de su aplicación tópica. Las reacciones adversas son bajas, visión borrosa temporal, irritación ocular, nada grave. Y lo que se usa es al 5% la suspensión. En la blefaritis se puede poner una gota cada 4 o 6 horas. Y en las queratitis se recomienda hacer una carga de al menos 3 o 4 días de 1 o 2 horas cada gota y luego espaciar de 6 a 8 horas.
La anfotericina B, en su momento se hicieron estudios y se usaba. Obviamente esto surgió porque es algo que se usa mucho en infecciones sistémicas, principalmente por Candida, Aspergillus y Fusarium. En oftalmología se probó tópicamente con una dilución del 0,3 al 0,5%, más que nada para la cándida, para las levaduras. La penetración es pobre a través de la córnea y lo que presenta es que puede generar toxicidad corneal, o sea que mucho no nos sirve porque puede descompensar la córnea. En inyecciones intravítreas también se probó, pero es altamente destructivo, genera necrosis y desprendimiento de retina, por lo cual obviamente no se usa más. En dosis intravenosas, bueno, se da 1 mg/kg día en las infecciones por hongos sistémicas, pero también así tenemos una nefrotoxicidad muy grande, casi el 80% de los pacientes que son tratados la desarrollan, así que bueno, muchos efectos adversos, no se usa prácticamente en oftalmología. La flucitocina es lo que hablamos de los que actúan dentro del núcleo, es un antimetabolito. También no se usa mucho oftalmológicamente. Se puede asociar con anfotericina B a nivel sistémica, pero no, para oftalmología no compete. Dentro de los azoles tenemos itraconazol. Itraconazol es eficaz contra los hongos filamentosos, principalmente Aspergillus. Lo que tiene esto es que, como hablamos recién, la natamicina es mucho mejor que el itraconazol y de hecho es casi la mejor de todas para los hongos filamentosos. Entonces el itraconazol no tendría mucha importancia acá porque lo principal para cualquier hongo filamentoso que se tiene que llevar a clase es que la natamicina es de primera elección. El itraconazol se puede usar tópicamente al 1%, tiene baja penetración corneal y en general es bien tolerado, no tiene tantos efectos adversos. El fluconazol es otro de los triazoles. Este es bueno contra cándida, que acá es diferente porque tenemos una levadura, el fluconazol podría ser bueno para combatirla, cosa que la natamicina no lo es. El fluconazol se puede usar tópico al 0,2%, tiene una penetración ocular mejor que la anfotericina B y tiene buenas propiedades farmacocinéticas a nivel ocular. También es bueno que tiene bajas interacciones farmacológicas y es de las que, dentro de los azoles, una de las que menos efectos adversos trae. Sin embargo, bueno, fue evolucionando y se generaron los azoles de segunda generación, como el voriconazol, es otro de los que usamos muchísimo hoy en día en la oftalmología. Justamente el voriconazol es de amplio espectro de acción. La administración puede ser sistémica, oral, tópica, intravenosa, intraestromal, se usa mucho, la verdad. Es eficaz contra agentes micóticos que son resistentes a otros antimicóticos y es de mayor eficacia que la anfotericina B y que el fluconazol. O sea que dentro de lo que hablamos de la cándida, principalmente las levaduras, el voriconazol sería el que deberíamos elegir de elección. También combate contra filamentos, principalmente como el Aspergillus o el Fusarium, pero como vamos a ver en unos estudios que voy a hablar más adelante, la natamicina es mejor. Se da de forma tópica al 1%, el voriconazol tiene de albicans, se puede dar intravítrea, a diferencia de la anfotericina B, no altera y es inocua para las estructuras oculares, por lo cual si tenemos un endoftalmitis de origen micótico, esta sería la elección para darle una carga de antimicóticos. Y si bien no está avalado oficialmente, se hacen estudios de inyecciones intraestromales, que se usan principalmente en las infecciones micóticas, que son úlceras profundas, en las cuales no tenemos respuesta, se puede intentar hacer unas inyecciones intraestromales. Lo que hay que tener en cuenta es que el voriconazol es un potente inhibidor del citocromo P450 y por lo mismo genera muchísimas interacciones farmacológicas. La caspofungina es un lipopéptido, pero no se usa en oftalmología, así que vamos a hablar mucho de esto. Y esto es uno de los estudios que hablamos, voy a mostrarles dos que son los más conocidos, los más clásicos. Uno es el MUT1 y después tenemos el MUT2. El MUT1 justamente lo que hizo fue comparar la natamicina contra el voriconazol de formas tópicas en úlceras fúngicas filamentosas. Y lo que se vio es que la natamicina era superior para tratar, repetimos, los fúngicos filamentosos, ya que tenían menos incidencia de trasplante, porque ya, como vamos a ver,
Si no responden bien a los medicamentos, siempre están las opciones quirúrgicas, como un trasplante penetrante. La agudeza visual siempre fue superior comparado con el voriconazol y principalmente en el género de Fusarium. Y la cicatriz en las dos dio similar, solo fue mejor con natamicina también en el tipo de Fusarium. Y todo esto fue confirmado por otros estudios, ensayos clínicos aleatorizados, reacciones de Cochrane que se fueron haciendo, en la cual siempre la natamicina es superior al voriconazol. En el MUD2 lo que se hizo es evaluar, porque se estaba hablando mucho, el voriconazol vía oral, porque uno alega que con voriconazol vía oral tenemos niveles más constantes de la droga en el sitio de acción, en el CIM90. A ver si esto ayudaría a resolver antes las infecciones o las micosis. Y el resultado fue que, por así decirlo, de estándar no habría que usarlo, no hubo diferencias en resultados ni primarios ni secundarios, la tasa de perforación no varió entre dar un placebo o dar voriconazol vía oral, lo mismo los pacientes que terminaron con trasplante penetrante, y la agudeza visual, el tamaño de la cicatriz, la tasa de repitelización, no hubo diferencias significativas que digan, bueno, damos de rutina voriconazol vía oral. Lo único que salió beneficiado del voriconazol vía oral fue en las úlceras de tipo fusario. En ese sí se vio alguna pequeña favoritismo con el voriconazol. Sin embargo, es lo que decimos, no es que hay que usarlo de manera estándar porque en todo el otro no hubo diferencias y además genera más efectos adversos, puede generar alteraciones en las enzimas hepáticas, alteraciones visuales, interacciones farmacológicas, entre otras. Que se usa mucho en los tratamientos antimicóticos, bueno, justamente un sinergismo y combinar las medicaciones que disponemos. Las ventajas es que reduce la probabilidad de desarrollo de resistencia, la mayor efectividad por sinergismo. Tenemos, obvio, algunas desventajas, como el mayor riesgo de toxicidad, que sumamos efectos adversos de dos fármacos, o el aumento de los costos, hay que comprar dos medicamentos. Dentro de estas, las combinaciones actuales que más se usa es la natamicina al 5% con el voriconazol al 1%, ya que la natamicina es muy bueno para el filamentoso y el voriconazol, si bien le da el filamentoso, también es muy bueno para las levaduras, principalmente la cándida. También hay que tener en cuenta que tenemos que utilizar terapias ayudantes, ya que, por ejemplo, sabemos que son muy inflamatorias las infecciones por micosis y estas inflamaciones pueden generar sinequias, entonces los cicloplégicos son muy importantes para hacer movilidad pupilar, evitar una sinequia, un bloqueo pupilar, entre otras. También el manejo de la presión intraocular, que suben en estas infecciones, entonces se pueden dar betabloqueantes tópicos o inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y lo más importante de todo es que ante cualquier duda diagnóstica que puede ser una micosis, está completamente contraindicado dar corticoides. ¿Por qué? Porque darle corticoides es como prender fuego el ojo, darle de comer al hongo, y se han visto muchos estudios que las personas que reciben corticoides al indicado, obviamente, tienen un pronóstico sumamente peor, porque esto genera mayor penetración, pues ya de por sí penetran poco las drogas, generamos que el hongo penetre mucho más, y además aumenta la proliferación, o sea que penetra más y crece más. Después es muy difícil de tratar. Como conclusiones, bueno, ten en cuenta que las queratitis micóticas son muy difíciles de tratar en la oftalmología. Ante la duda, no dar corticoides, tomar muestras, como bueno, cualquier absceso o úlcera de sospecha. Las más frecuentes en oftalmología son Candida, Aspergillus y Fusarium. Como vimos en varios estudios, la natamicina al 5% para filamentosos no hay quien la supere. Y como así un mini resumen, tener en cuenta que si es filamentoso solo, se podría hacer natamicina, controlar, y si no mejora, recién ahí agregar el voriconazol tópico. Y cuando no es filamentoso, es decir, es una levadura, probablemente sea una cándida, ahí directamente hacer una combinada, un sinergismo entre natamicina y voriconazol. Los antifúngicos sistémicos no son recomendables de forma rutinaria, como vimos lo del voriconazol, pero sí, siempre hablando de úlceras, ¿no? Pero sí cuando ya tenemos una perforación, cuando es por tipo fusarium, cuando tenemos una endoftalmitis, o cuando vemos que ya la infección es más que una simple eh, úlcera corneal o absceso fúngico, sí ahí hay que darle vía oral porque ayuda. Los antifúngicos intraestromales o intracamerales se están estudiando, es medio off-label, pero a veces se pueden utilizar cuando tenemos úlceras profundas.
y saber que siempre si la infección sigue empeorando, está la opción de, bueno, tratamientos quirúrgicos, trasplante penetrante en caliente, entre otros. Bueno, eso fue todo. Espero que haya sido claro. Buenísimo, Guido. No veo preguntas que hayan hecho. Hay alguien mientras esperamos que Marcos está complicado con un ¿Pudiste hablar con paciente. Marcos? Estaba justo, estaba así, sí, estaba con un paciente, así que estaba esperando terminar con el paciente para poder entrar. Sí, sí, eso Ah, listo, pues si no lo llamaba. Listo, estaba, listo. Si ya te comunicaste eh, todo. sí, 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 ya le avisé que estabas terminando, pero bueno, está con eso. Vale. ¿Hay alguien que quiera sacarse alguna duda, preguntar algo sobre esta clase? ¿No hay preguntas? Ya es Mm, tarde, Fabio, ya es tarde, ya están matados. 8. Que dé Marcos rápido la clase, así los deja libres. Bueno, Guido, de nada, agradecerte, querido, como todos los años que estás. Te agradezco mucho y bueno, a vos te dejamos en libertad. ¿Eh? Dale, nos estamos viendo, Fabio, hablamos. Un abrazo. Dale, un abrazo grande, Guido. Chao, chao. Bueno, ahora vamos a esperar esperen unos minutitos que entre el doctor Mendaro y se da la última charla del día de hoy, ¿sí? Gracias. Por otro lado, recuerden, mañana está la sesión ordinaria, la última del año, y creo que también es la fecha sugerida para la próxima pauta que tienen de revisión sistemática, si no me falla la memoria. Bueno, esperen unos minutitos entonces que entre el doctor Mendaro. Hola Marcos, ¿me escuchás? Fabio, ¿cómo te va? Sí, te escucho. ¿Vos a mí? Todo perfecto, Marcos. Gracias. Gracias primero bueno, por el pedido de rotar el horario para que el doctor Manu Nicoli pudiera comenzar. Bueno, recién se despidió, terminó Guido aún, terminó su charla, así que ya están los alumnos en línea. Cuando quieras podés compartir pantalla y dar la última charla de hoy. Dale. Dale, perfecto. Ahí comparto pantalla. Gracias a vos. No, por favor. Ahí ya estoy viendo tu máquina. Buenísimo, cuando quieras, Marcos. Ahí estamos. Bueno, gracias Fabio. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar de anestésicos, lo que es dentro de lo que es la farmacología ocular. Y antes de hablar de esto, vamos a repasar ciertos conceptos básicos de lo que es la farmacología, como son la farmacocinética y la farmacodinamia.
La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de cada droga que nosotros administremos a cualquier persona. A nivel ocular, los parámetros farmacocinéticos, como sabemos, son diferentes porque el ojo es un órgano muy particular que presenta barreras hematoacuosa, hematorretiniana, etc. Entonces los parámetros farmacocinéticos son totalmente diferentes. Bien, el ojo está compuesto por diversos tejidos, bien, y cada uno tiene un rol específico. Por lo que cada parte del ojo, digamos, puede ser considerada como un compartimiento, que a su vez está dividido de el compartimiento adyacente por estructuras membranosas, ¿bien? Esto es lo que es la teoría de los comportamientos. Sabemos que los fármacos, para llegar al humor vítreo, tiene que atravesar toda una serie de membranas, lo mismo para entrar en la cámara anterior, tiene que atravesar la córnea, etc. Cada compartimiento tiene una farmacocinética particular, ¿bien? Por lo tanto, es bueno conocerlas siempre que tengamos que administrar cualquier fármaco en cualquiera de sus diferentes vías, que son muchas. El ojo nos da una gran versatilidad en cuanto a lo que es la administración de fármacos, y tenemos opciones como instilación de gotas directamente, podemos instalar medicamentos en cama anterior o subconjuntivales, podemos dar inyecciones paravulvares, perivulvares, podemos también administrar ungüentos o depósitos vía subconjuntival. Bien, así que tenemos diferentes vías de administración, importante conocerlas y saber cómo actúa cada fármaco según lo querramos administrar, porque a veces queremos que nuestro fármaco actúe en determinado compartimiento específico y tal vez no va a llegar mediante determinada vía. Por eso tenemos que saber bien cómo administrar cada fármaco, cuál es la vía correcta de cada fármaco que utilicemos. Bien. Y el otro concepto importante es la farmacodinamia, que lo que hace es considerar los efectos del medicamento y la relación existente entre la concentración del medicamento y la respuesta que el fármaco va a generar en el ojo en este caso. Los fármacos interactúan la mayor parte de ellos con receptores, los cuales están ubicados en las membranas celulares, pero también en ciertas ocasiones las drogas actúan solamente por las propiedades físicas. Bien, tal es el caso, por ejemplo, del alcohol. Bien, el alcohol etílico, a través de sus propiedades físicas, actúa a través de las membranas celulares. Bien, esto es la farmacodinamia, muy importante. Y metiéndonos en lo que es la clase de hoy específicamente, ¿qué son los anestésicos? Los anestésicos, la función que tienen es bloquear la sensibilidad, bloquean en forma temporal irreversible la conducción nerviosa desde los receptores específicos hasta el núcleo de procesamiento somatoestésico y desde los nervios hasta los órganos efectores. Bien, las fibras del dolor, que son las más pequeñas, son las primeras que se bloquean cuando uno bloquea la conducción nerviosa. Bien. ¿Y cómo logran este mecanismo? Lo logran bloqueando los canales de sodio. Bien, a través del bloqueo de estos iones positivos se evita que se despolarice los nervios, y eso hace que no se pueda transmitir la sensibilidad. Bien, la estructura básica de los anestésicos tiene una porción lipofílica aromática unida y un hidrocarbono hidrofílico, que es una amina secundaria terciaria, ligados por uniones de tipo éster o amida. Son las uniones que más se encuentran en los anestésicos. Bien, y la característica, por supuesto, básica que tiene que tener un anestésico es que tiene que tener rápida acción y ser fácilmente reversible. Bien, si no además de que no tiene que tener otros efectos adversos. En general, los anestésicos tópicos son seguros, que son los que usamos habitualmente en el consultorio, son totalmente seguros, prácticamente no generan toxicidad y no afectan el tamaño pupilar ni la acomodación, los que usamos hoy en día en nuestra práctica clínica diaria. Sí pueden generar un efecto sistémico que es muy, muy, muy infrecuente. Y si hacemos memoria y recordamos lo que estudiamos en fármaco cuando estábamos en la facultad, los anestésicos pueden tener acción como arritmogénicos. ¿Bien? Entonces lo que nos pueden provocar es depresión cardiovascular, asma, hipertiroidismo, y pueden provocar alteración hepática. Y yendo a nivel ocular específicamente, lo que pueden provocar es reacción alérgica. Bien, hay pacientes que, por ejemplo, van a tener
reacciones alérgicas a los anestésicos que tengan uniones de tipo éster. También pueden producir irritación corneal, conjuntival o palpebral, y en los mayores de 50 años la susceptibilidad va a ser mayor a que generen alteraciones corneales como queratitis o desepitelización de la córnea, y también pueden afectar en parte el volumen lagrimal. Los anestésicos tópicos interfieren con, esto es una máxima básica, ¿no?, de todo oftalmólogo, que es que los anestésicos tópicos interfieren en el metabolismo del epitelio corneal, así como en su regeneración, por lo cual jamás pueden emplearse en forma crónica para el alivio del dolor, porque es un paciente que va a tener grandes alteraciones luego con su trofismo corneal, y podemos generar, hay pacientes que hasta terminan en un trasplante de córnea por este tipo de cosas. Así que hacer mucho hincapié en que jamás los pacientes usen estos medicamentos, que muchas veces pacientes que son intolerantes por ahí al dolor, al tener una queratitis, lo consiguen de alguna manera y lo empiezan a usar de forma crónica. Hay que estar muy atentos con esos pacientes para impedir que le den este tipo de uso al anestésico local. Bien, acá tenemos una foto de lo que puede generar en el mediano plazo la administración tópica crónica de los anestésicos locales. Los fármacos usados para la anestesia tópica tienen mayor liposolubilidad. ¿Por qué? Porque tienen que atravesar la córnea. ¿Bien? La córnea tiene... La característica que tienen que tener para poder atravesar las membranas celulares es que sean anfipáticos. ¿Bien? Y eso hace que van a tener un comienzo de acción más rápido. ¿Para qué los usamos? Básicamente para dos cosas. Los usamos en diagnóstico, prácticamente todos los días para poder tomar la presión, y también tiene usos terapéuticos, como por ejemplo si tenemos que sacar un cuerpo extraño, y también los usamos en bloqueo retrovulvar para cirugía intraocular y orbitaria, donde se producen excelentes efectos anestésicos y akinésicos, como vamos a ver posteriormente en la clase. Uno de los más comúnmente usados en la medicina y en la oftalmología en particular es la lidocaína, que es una unidad con efecto anestésico moderado y baja toxicidad. Se usa el 1 al 4%. Hay preparaciones comerciales con o sin epinefrina. Eso hay el procedimiento que queramos realizar en inyecciones perioculares, o también puede ser útil como anestésico tópico. Prácticamente no genera irritación local y tampoco afecta la presión intraocular. Cuando se lo inyecta, el bloqueo es rápido y tiene una duración de 1 a 2 horas. Es decir, tiene una duración que no es tan prolongada, por eso se lo suele combinar con otros anestésicos, como la bupivacaína, cuando hacemos una anestesia paraocular. La bupivacaína va a venir también disponible al 0,25 y al 0,75%. Tiene una duración de acción mucho mayor, por eso la combinamos, como dijimos antes, con otros anestésicos como la lidocaína, y nos genera una excelente kinesia, lo cual nos va a servir mucho como anestésico intraquirúrgico para cirugías, sobre todo largas, como por ejemplo la cirugía vitreoretinal. Se usa muy comúnmente en combinación con la lido para este tipo de cirugía. Luego tenemos la mepivacaína, bien, que también se usa en nuestro país. Vienen concentraciones del 1 al 3%, tiene inicio rápido y tiene una duración de 2 a 3 horas, similar a la lidocaína. Muchas veces también se la puede combinar con la lidocaína para este tipo de anestesias tópicas. Finalmente tenemos a la proparacaína, bien, que es el que usamos prácticamente todos los días, bien, tiene uso tópico, se utiliza al 5%, tiene un comienzo de acción muy rápido, a los 15 segundos ya está haciendo efecto, y tiene una duración cercana a los 20-30 minutos. Es un anestésico muy noble, prácticamente no tiene mucho efecto adverso cuando se lo usa de manera tópica, no crónica, por supuesto, y a veces puede venir también combinado con la fluoresceína, para hacer más sencillo el procedimiento de la toma de la presión intraocular. Otro anestésico tópico que también es bastante común, pero no en nuestro medio, no en Argentina, es el venoxinato, que viene en soluciones al 0,4%, tiene un uso muy similar a la proparacaína, es de uso en consultorio, y también existen preparaciones comerciales en las cuales viene combinado con la fluoresceína.
Bueno, esa fue toda la clase de anestésicos. Muchas gracias por la atención de ustedes y si tienen cualquier duda, ahí está el mail, me pueden escribir ahí o si quieren preguntar algo ahora, siéntanse libres, están invitados a eso. Buenísimo, Marcos. ¿Hay alguien que quiera hacer una consulta antes de cerrar? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Bueno, lo que quieran, si quieren más información, lo que gusten, me pueden mandar un mail, no hay ningún problema. Marcos, gracias nuevamente por participar, ¿sí? Gracias a vos, Fabio, que tengas buenas noches, adiós. Gracias igualmente, Marcos. Buenas noches a todos.
Chao.